La idea mía hoy es proponer profundizar la mirada sobre lo que nos está pasando, ¿no? Es evidente que nos debatimos en una terrible crisis económica, social, política. En lo económico cada vez se ve más claro que se ha detenido el país. Se está, digamos, deteriorando rápidamente el aparato productivo, está creciendo el desempleo y, por supuesto, lo que ya es evidente, hubo una gran pérdida del poder adquisitivo. En lo social sigue creciendo la pobreza. Los últimos indicadores hablan de que ya pasó el 60%. Y en lo político la falta de representatividad llega a niveles casi ridículos, ¿no? No sé, pasan cosas como, por ejemplo, que una gran marcha en defensa de la educación pública y de las universidades tenga la asistencia de diputados que al día siguiente, cuando se los convoca a tratar el aumento del presupuesto, no dan quórum, ¿no? Y después salen y sacan un comunicado en defensa de la universidad pública. Es como que ya es toda una especie de circo que de alguna manera viene a confirmar ese voto bronca que instaló el gobierno actual. O sea, si necesitaba la gente sentir que el sistema político como estaba funcionando no lo estaba representando, bueno, le están dando la razón. Ahora, frente a eso, obviamente que la primera sensación, la primera reacción es decir, que pase algo y esto termine rápido. Salgamos rápido de aquí, busquemos la forma de pasar página y entrar en otra etapa que no sea tan cruel, que no sea tan terrible para grandes sectores populares. Y desde ese punto de vista, obviamente todos intentamos unirnos, todos intentamos recuperar fuerzas, todos nos esperanzamos con la marcha del otro día y es lógico y está bien. Y escucho a muchos compañeros diciendo, bueno, la gente se va a dar cuenta rápido y va a modificar nuevamente el voto, porque cuando se queden sin trabajo, cuando la plata no alcanza, rápidamente la gente empieza a reflexionar y a modificar su posición. Yo lo que quería llamar la atención acá, por eso hablaba de profundizar la mirada, es si con eso se resuelve el problema. Si el verdadero problema es que ganó Milei, o el que haya ganado Milei es la consecuencia de un largo proceso de degradación de la democracia, de extravío del rumbo que tenemos como sociedad. Y a mí me parece que tenemos, además de un gran problema, tenemos la oportunidad de revisar de fondo dónde empezó a desviarse para llegar a donde hemos llegado. Creo que si simplemente nos quisiéramos sacar el problema de encima, nos quedaríamos con un montón de cosas que venían de antes de esta situación. ¿Qué pasaría con una sociedad que acepta que se mienta con impunidad, por ejemplo? ¿Dónde queda la gente que fue aceptando la mediocridad de la que hablábamos el sábado pasado? ¿Qué pasaría con la violencia que se fue instalando en los sistemas de relación que tenemos cotidianamente? Que vamos aceptando como cosa natural
situaciones de violencia que hace 10, 15 años nos hubieran escandalizado. ¿Qué pasa con la necesidad de simplificación extrema que tienen grandes sectores de la sociedad y sobre todo los jóvenes? ¿Qué pasa con esa manera de razonar, o mejor dicho, de no razonar, buscando una respuesta rápida, buscando algo que no le haga trabajar el cerebro, que es lo que encajó claramente con la manera de proponer de Milei y de esta nueva forma de hacer política? Porque el otro día escuchaba en un programa un periodista que iba más o menos en el sentido que yo estoy proponiendo, y hizo una especie de juego. Había un dirigente de izquierda en su programa y le dice: ¿por qué dirías vos que crece la pobreza? Y este dirigente empieza a explicar y a dar su argumentación, y en un momento el periodista lo corta y dice: llevas 3 minutos argumentando y todavía no terminaste en la conclusión. Y está bien lo que estás haciendo. Ahora, ¿cuánta gente está escuchando? Hay muchísima gente que, si estaba escuchando, se cansó. Entonces a esa gente, que es mucha, les resulta más simple decir: y la pobreza es porque existen los políticos. Y sale con una respuesta rápida, simple, concreta, estúpida, pero que encaja perfectamente en el que ese sector de la población está demandando. Ese sector de la población desaparecería simplemente porque pierda Milei, o lo tenemos dentro, o lo tenemos conviviendo con nosotros. Esa gente a la que nosotros le proponemos un conversatorio, y no solo que no te escucha, sino que si alguien fuera concretamente a invitarlo, te diría: ni loco. ¿A qué? ¿A razonar? Es quizás esa misma gente que hace unos años atrás vos le decía: che, quiero ir al cine porque esta película me dijeron que está muy buena porque habla de esto. Yo al cine para ir a pensar, estás loco. Eso me lo decían amigos míos. Bueno, todo eso, ese proceso viene avanzando y viene creciendo. Y si no entramos a revisar dónde empezó, dónde perdimos el rumbo, dónde empezamos a convertirnos en una especie de zombie progresivo, donde nos empiezan a formar un cerebro que tiende a escaparle a la dificultad, a escaparle a la complejidad. Yo creo que es necesario, además de buscar la unidad, además de juntar fuerzas, además de organizarnos para terminar con esta crueldad, además de eso necesitamos empezar a revisar dónde fuimos permitiendo que nos fuera ganando este manto de mediocridad, como decíamos antes. Y hay indicadores, hay lugares donde quizás podamos empezar a buscar las bases. Una de ellas, me parece, es sobre qué valores estamos formando nuestra sociedad, sobre qué valores pretendemos organizarnos para vivir juntos y de qué manera transmitimos esos valores. Y ahí entra un eje, la educación. ¿Cómo estamos educando? Y por eso me parecía interesantísimo la visita de Silvia, que quizás tenga cosas para decirnos en ese sentido que nos ayude a pensar más. Bien. Adelante, sí. Bueno, acá quedó la pelota en el campo de la educación. Coincido con el análisis. Milei es datum emergente de una situación de larga duración.
de larga duración, cuasi estructural, que tiene que ver, digamos, para mí, ¿no?, con una profundización y un incremento, bueno, de la desigualdad, de la injusticia, pero también con una progresiva tendencia a desafiliar a los sujetos de esta sociedad de su compromiso y de sus posibilidades de leer una realidad, de analizarla con protagonismo, de ejercicio de la razón, y del pensamiento reflexivo, ¿no? Se ha expropiado a la sociedad de esta posibilidad. Y es doloroso decirlo así, es muy doloroso. Y en el caso de la educación, a ver, lo primero que voy a decir es, siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Ejerzamos la crítica sobre los problemas, ¿no? No sobre las personas. Entonces, cuando hago estos análisis, yo siempre me paro desde un profundo compromiso con la educación pública, profundísimo compromiso, y con el derecho a la educación, y desde ahí analizo, ¿no? Y me parece que la situación es muy compleja y que hay que hacer siempre un análisis en el campo educativo de las cuestiones coyunturales con las cuestiones y situaciones de larga duración, que se han transformado en estructurales, ¿no? El fenómeno Milei como dato de una realidad que ha venido siendo. Como emergente. Como emergente, exactamente, Manuel. Y digo, esa es otra de las cosas que para mí es un principio pedagógico, es, bueno, yo puedo analizar lo que hoy es en la medida en que lo interrogo en lo que ha venido siendo. ¿Qué es lo que vos proponés? ¿Sí? ¿Qué es lo que vos proponés? Entonces, hay sí un dato de coyuntura que yo no puedo dejar pasar de lado en educación y las consecuencias gravísimas que dejó, consecuencias que no han sido analizadas y que no han sido trabajadas. Y me refiero a la pandemia. Me refiero en educación. La pandemia, ¿qué significó? Significó la interrupción de la educación presencial, que es nuestra forma de educar. Nosotros tenemos un sistema de educación pública de carácter presencial. En los últimos tiempos, indudablemente, hemos asistido a cuestiones híbridas, las carreras a distancia, por lo general son en el tramo de la educación superior, pero la educación es presencial, es cara a cara. Y eso se interrumpió y fue un hecho inédito en escala global, pero también con una extensión muy amplia, muy relevante en el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasó con esa interrupción? Yo creo que ahí hubo una profunda, que vino a agravar lo que ha venido siendo una profunda desafiliación del estudiantado respecto de la rutina escolar, la enseñanza, los como un desarraigo. Como un desarraigo. Yo ahí quiero preguntarte algo, pero Yanu, ¿ponemos alguna